Recibir una mesada sin tener que hacer los quehaceres es una ventaja conveniente, pero el sarcasmo constante de mi suegra, Julia, frecuentemente arruina ese beneficio. A los 32 años, trabajo como diseñadora web independiente, y compartir la casa con mi esposo, Isen, y su madre tiene sus desafíos, especialmente debido a nuestras opiniones diferentes sobre el trabajo y las responsabilidades domésticas. Dejé mi puesto en una empresa para trabajar por mi cuenta después de casarme, lo cual nos convenía a ambos, a mí y a mi antiguo empleador. Mi buena relación con ellos garantiza un flujo constante de proyectos, ahorrándome los traslados y permitiéndome dedicar más tiempo a los quehaceres del hogar. Pero mi suegra, que tiene creencias tradicionales, no comparte mi entusiasmo por el trabajo freelance. Se aferra a la idea de que el rol principal de una esposa es en el hogar, una opinión que expresa seguido, a pesar de los esfuerzos de mi esposo por explicarle que en la actualidad las parejas se apoyan mutuamente. Sin embargo, ella sigue sin convencerse. Para ella, mi trabajo freelance es solo un pasatiempo que no aporta mucho económicamente, aunque equilibro mis proyectos de diseño con las tareas de la casa. Su visión de mí como una mujer moderna y enfocada en su carrera parece decepcionarla. En sus ojos, soy la extraña que, según ella, le quitó a su único hijo. Desde que el padre de mi esposo falleció hace 5 años, ella ha crecido más dependiente de Isen, algo que él nota pero acepta, con cierta satisfacción al verla depender de él. Nuestra casa, comprada por mi difunto suegro hace más de 30 años, ahora pertenece exclusivamente a mi suegra, pagada con el seguro de vida. Es un hogar cómodo con espacio para nuestra pequeña familia y un lugar de trabajo para mí. Aunque surgen tensiones, nuestra casa se convierte en un punto de reunión para las amigas de mi suegra, quienes han sido parte del vecindario durante décadas. Cuando sus amigas vienen de visita, hago una pausa en mi trabajo para ser una anfitriona amable, ofreciendo café y bocadillos. Pero estas reuniones inevitablemente se convierten en sesiones de quejas sobre sus nueras. Encuentro humor en sus quejas. Dicen cosas como, mi nuera va a la casa de sus padres por cualquier cosa, pasando medio año fuera de aquí. Según ellas, es financieramente irresponsable, al punto de que cobradores han llegado a su casa. Sus conversaciones a menudo parecen una competencia para ver quién tiene la nuera más problemática. Los elogios son raros, y aun cuando una amiga elogia a la nuera de otra, mi suegra lo minimiza, menospreciando mi trabajo como solo un trabajito extra. En medio de las habladurías, mi suegra frecuentemente cuestiona el valor y las ganancias de mi trabajo. El tema cambia hacia la supuesta irresponsabilidad de las nueras de hoy, especialmente en cuanto a los hábitos de gasto. Se ríen ante la idea de que las ganancias de los esposos deben usarse para las necesidades de la familia, recordando con nostalgia los buenos tiempos. Para desconectarme de la charla interminable, me pongo audífonos y me concentro en mi trabajo. Como nuera moderna, a menudo me convierto en el blanco de sus críticas, lo cual puede ser difícil de ignorar. Durante una cena familiar, mi esposo propuso comprar un auto nuevo. Mi suegra inmediatamente cuestionó por qué necesitaba mi opinión, a pesar de su explicación de que era una decisión compartida. Ella insistió en que él debía decidir, ya que es quien tiene licencia de conducir. Atrapado en el medio, mi esposo me miró buscando ayuda, y yo, con tacto, le dejé la decisión a él. Este momento resaltó cómo mi esposo consulta tanto conmigo como con su madre en decisiones importantes, un hábito que mi suegra apoya firmemente. Mi suegro, aunque no era egoísta, era conocido por tomar decisiones de manera independiente, algo de lo que mi suegra solía quejarse. Criado por padres así, mi esposo aprendió a evitar el egoísmo. En contraste, mi suegra, influenciada por el comportamiento de su difunto esposo, acepta esas actitudes como normales. Cuando mi esposo consulta conmigo antes de tomar decisiones, eso la irrita, y me acusa de ser demasiado estricta. Me deja sin palabras, pues es cierto que suelo expresar preocupaciones en lugar de decidir sola. Sorprendentemente, mi esposo se puso de su lado, sugiriendo que yo era la responsable de su hábito de consultarme primero. Con el paso de los meses, me di cuenta de que rara vez me defendía frente a ella. Sus disculpas en privado comenzaron a parecerme insinceras, especialmente después del incidente reciente del auto. Inicialmente atento, finalmente no logró apoyarme públicamente. Este incidente generó dudas sobre nuestro futuro, haciéndome considerar otras opciones. Deseaba que él viera la diferencia entre amabilidad e indecisión, y que su madre expresara sus frustraciones de manera más abierta. Un mes después, el auto nuevo de mi esposo llegó, llenando el ambiente de emoción, pero cuando supe que costó $60,000, me quedé atónita. Lo confronté sobre el alto gasto, solo para recibir respuestas casuales y una oferta de tomar un préstamo. Mi suegra lo defendió,
regañándome por cuestionar su elección cuando yo le había dado la libertad de decidir. Discutí sobre si podíamos permitirnos tal lujo, pero ella replicó con dureza: tú no lo pagas, así que, ¿por qué te quejas? Herida y frustrada, intenté explicarle que yo también contribuyo económicamente a través de mi trabajo, pero con un tono desdeñoso. Dio a entender que mis ganancias no podían compararse con los $100,000 anuales de mi esposo. Justo cuando estaba a punto de afirmar mi apoyo financiero, me di cuenta de que mi esposo se había alejado. Había soportado este trato suficiente tiempo. Sus últimas palabras: una nuera como tú debería simplemente irse, resonaron en mi mente. Sintiendo el abandono tanto de mi esposo como de las críticas implacables de su madre, llegué a mi punto de quiebre. Su duro juicio y la falta de apoyo de él me dejaron profundamente decepcionada. Sentí que la raíz de nuestra discusión radicaba en su indecisión habitual. Frustrada, le dije: está bien, me voy, y fui a mi espacio de trabajo para empacar mi computadora y otras cosas esenciales. Al salir de la casa, le dije a mi suegra que regresaría más tarde a recoger el resto de mis pertenencias. Ella me miró con desdén, mientras mi esposo se quedó aislado en su habitación. Ella gritó: la próxima vez que regreses, más te vale que sea para firmar los papeles del divorcio. Salí en silencio, sin reaccionar a sus palabras, aunque la hostilidad repentina me dejó sacudida. Al salir de la casa de mi esposo, busqué refugio en casa de mis padres. Mi madre, al notar mi angustia, me preguntó qué había pasado. Sin entrar en detalles, expresé mi arrepentimiento por haber juzgado mal la relación, dándome cuenta de cuánto había cambiado mi esposo. Les conté a mis padres los recientes incidentes con su familia, y su apoyo me brindó algo de alivio. Mi madre, consciente de mi independencia, me aconsejó considerar el divorcio mientras aún no tenía hijos y podía mantenerme por mí misma. Durante el fin de semana, mi padre me ayudó a recuperar mis pertenencias de la casa de la familia de mi esposo. Ni mi esposo ni su madre aparecieron. Frente a la habitación de mi esposo, le pedí en voz baja: ¿podrías firmar los papeles del divorcio? Deslicé los documentos por debajo de la puerta, y él respondió indiferente: está hecho, ya no estamos. Devolvió los papeles sin decir una palabra a su madre, dejándome con un sentimiento agridulce. Después de 2 años de recuerdos tensos, me fui en silencio y me dirigí a presentar los documentos de divorcio. Si una firma en un papel podía solucionar las cosas, mucho mejor. Por ahora, planeaba quedarme en casa de mis padres, enfocándome en mi trabajo y preparándome para este nuevo capítulo por mi cuenta. Mi madre sugirió que me quedara allí un tiempo, ya que vivir sola podría preocuparla. Mi padre también expresó su preocupación, recordándome que Isen y su madre podrían aparecer inesperadamente, aunque al principio lo dudaba. La vida en casa de mis padres me daba una sensación de seguridad. Afortunadamente, mi trabajo flexible me permitía trabajar desde cualquier lugar. Así que decidí quedarme un poco más. 2 meses después, casi había olvidado a mi exesposo y a mi suegra cuando apareció un número desconocido en mi teléfono. Después de varias llamadas, finalmente respondí para escuchar la voz frenética de mi exesposo. ¿Por qué no contestaste el teléfono?, exigió, tranquilamente. Le respondí que ya no era necesario que nos comunicáramos y me preparé para colgar. Entonces me preguntó: espera, ¿por qué no funciona mi smartphone? Le sugerí que contactara al proveedor de telefonía, pero una idea me cruzó por la mente. Le pregunté si había estado depositando dinero en nuestra cuenta conjunta. Antes, yo depositaba mi salario junto con el suyo, aunque su ingreso era irregular. Últimamente, solo su salario había ido a la cuenta, y recordé que me había ido a mediados de mes, justo cuando podría haber vencido un pago de préstamo para el coche. Siguió un silencio. He estado manejando la casa con mi ingreso hasta ahora, le dije. De ahora en adelante, maneja tus propias finanzas. Por dentro, quería decirle: estás enfrentando las consecuencias, pero me contuve y colgué. Se me ocurrió que nunca le había revelado su verdadero ingreso a su madre, quien probablemente no sabía que nuestra casa estaba principalmente sustentada por mi salario. Una mañana, el intercomunicador de la casa sonó insistentemente. Mi padre le dijo severamente al visitante: no queremos nada que ver con esto. Vete. Alarmadas, mi madre y yo corrimos hacia la puerta, encontrando a mi suegra afuera, exigiendo hablar. Estaba furiosa y me culpaba por detener los depósitos mensuales, alegando que eso había causado que les cortaran los servicios. Atónita, solo pude escuchar, incrédula. Mi exesposo intentó calmarla, diciendo: mamá, ya se acabó con Julia. Ella lo despidió airada, gritando: Isen gana $5,000. ¿Cómo puede pasar esto? Yo corregí, diciéndole que esa cantidad era mi ingreso, no el de él. Sorprendida, se volteó hacia Isen.
quien admitió que su salario neto era solo de unos $500. Ella me miró incrédula, y aclaré que mi ingreso provenía de un empleo regular, no de una mesada. Luego sugirió que regresara, insistiendo que todo era un malentendido. Firme, me negué, diciendo que ya estábamos divorciados. Mi padre intervino, advirtiéndoles que se fueran o llamaría a la policía. Se fueron apresuradamente, tambaleándose, mientras mi padre les advertía que nunca regresaran. Al recordar la escena, mi madre estaba furiosa, mientras que mi padre estaba visiblemente más indignado. Me sentí aliviada de estar libre de su influencia tóxica. Con el tiempo, a través de un amigo de mi ex esposo, supe más sobre sus circunstancias. Tuvo que vender su casa y tierras, mudándose a un pequeño departamento con su madre. El coche nuevo fue vendido, y los fondos se usaron para liquidar el préstamo. A pesar de haber saldado la deuda, malgastó dinero en juegos de azar, y eventualmente, su paradero se volvió desconocido. Mi suegra fue diagnosticada con demencia y puesta en una institución de cuidados. Mientras tanto, mi vida siguió mejorando. Me enfoqué en mi trabajo, viví sola, y recientemente comencé a salir con alguien que conocí en el trabajo. Él sabe de mi matrimonio pasado y respeta mi independencia, trabajando arduamente en su propia carrera sin depender del ingreso de una pareja ni derrochar en lujos. Aunque no hemos hablado formalmente de matrimonio, me siento esperanzada por el futuro que podríamos construir juntos. Gracias por ver este video, y espero verlos nuevamente en el próximo. Manténganse atentos.